Bienvenidos a Navegando el Litoral, el primer podcast de la pesca artesanal de la región de Aysén. Aquí, junto a expertos del Gobierno Regional, la Fundación de Superación de la Pobreza Aysén y el CIEP, exploraremos componentes, diversificación, ciencia y fortalecimiento de nuestro sector pesquero. Prepárate para una travesía llena de voces inspiradoras y datos sorprendentes. Ajusta tus auriculares y zarpemos juntos hacia la aventura en Navegando el Litoral. Hola, estamos en el podcast Navegando el Litoral, en conjunto y en colaboración con el Gobierno Regional de Aysén, la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. En este primer capítulo de nuestro podcast tenemos a 3 panelistas para hablar del programa de fomento a la diversificación de la pesca artesanal y también de algunos programas y proyectos e investigaciones científicas que se están haciendo también en nuestra región. Estamos junto a la gobernadora de la región de Aysén, Andrea Macías Palma, también junto a Ricardo Villalobos, quien es director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y César Méndez Melgar, quien es director del Centro de Investigación CIEP. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Muy buenos días. Navegando con harta agua. Vamos a empezar en este primer capítulo de nuestro podcast Navegando el Litoral. Gobernadora, ¿cómo se gestiona este programa para la pesca? ¿Cuáles fueron las necesidades que se vieron para crear este programa de diversificación? Bueno, este es un programa que tiene una historia bien, no sé si compleja, pero nace a propósito de otro programa que se estaba realizando para la industria acuícola, para proveedores de la industria acuícola, y en ese contexto surge un compromiso de mi parte además con la pesca artesanal, señalando que una vez asumiéramos la administración del Gobierno Regional de Aysén, avanzaríamos en un programa que busque fomentar, fortalecer la pesca artesanal en nuestra región, entendiendo que el maritorio de nuestra región de Aysén y todo el desarrollo productivo que ahí se puede llevar adelante es algo en lo que hay que poner mucho foco y que hay que fortalecer. Si bien se han invertido muchos recursos desde distintas instituciones, cuando uno mira efectivamente cuánto es lo que se ha avanzado, vemos que han sido iniciativas que muchas veces han funcionado de manera aislada. Por lo tanto, hoy día en este proceso de descentralización nos parece que desde el gobierno regional se pueden llevar adelante este tipo de programas, pero que además tengan un fuerte componente de acompañamiento que logre no solamente ejecutar una iniciativa específica, sino que además fortalecer a la pesca artesanal, a los y las pescadores artesanales y todas las actividades conexas, ¿cierto?, para desarrollar el litoral de nuestra región. Gobernadora, pero también explicar un poquito para la gente que nos está escuchando en este primer capítulo, cuáles son los objetivos o cuáles también son algunos de los componentes más importantes de este programa. Bueno, en términos de componentes, este programa son varios los componentes que se están trabajando de manera diferenciada, ¿cierto? Ya se iniciaron los primeros, los otros en ejecución. Es un programa que tiene una duración de 24 meses y que entre los distintos componentes está, por ejemplo, la adquisición de equipamiento que permita hoy día a las naves cubrir aquellas necesidades que tienen, sobre todo en materia de seguridad. Por otra parte, la implementación para aquellas personas que se dedican a la recolección de orilla y así distintas otras iniciativas, la adquisición, por ejemplo, de motores, que tiene harto que ver con la tecnificación necesaria para el desarrollo de la actividad y poder avanzar en esas materias, digamos. Y en estos 2 años casi de proyecto, de programa con FUSUPO, ¿se pretende también hacer algún tipo de balance de cómo empezaron estos pescadores y pescadoras a cómo finalizan los proyectos, los programas? Ricardo, ahí nos pasamos la posta. Sí, no, la verdad es que el programa estipula dentro del marco lógico procesos de evaluación y por lo tanto nosotros tenemos en los distintos componentes, tanto el de eficiencia productiva del sector pesquero, el de diversificación y también de actualización del conocimiento, tenemos que evaluar con indicadores y resultados qué pasó, cuál fue como la línea cero y cuál va a ser como la línea de salida, entendiendo que hay distintos instrumentos a través del cual, tanto desde satisfacción de los usuarios como también de resultados de producción, de registro, podamos dar cuenta de que se mueve la aguja justamente en los temas que son de interés del gobierno regional a través de este programa. Bueno, ahora vuelvo a usted. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que vieron al crear este programa?
Bueno, lo primero que llama la atención y que es un desafío tiene que ver incluso con la propia organización, con poder articular de mayor y mejor manera a los y las pescadoras artesanales en la región de Aysén. Sabemos que existen muchos, el litoral en sí mismo trae consigo algunos conflictos vinculados a cómo se administra finalmente los recursos, ¿cierto? Nosotros lidiamos con distintos tipos de pesquerías, con vedas asociadas, pero también con algunos factores externos que son amenazas, como es la pesca ilegal, ¿cierto? Y eso lo vimos también como un desafío, la necesidad de poder fortalecer sobre todo los liderazgos para que permitan en el fondo hacer una defensa de nuestros recursos, pero además poder administrarlos correctamente. Creemos que el desafío principal que tenemos a partir de las brechas es cómo se instalan capacidades en los propios territorios a partir de estas distintas líneas de trabajo para fortalecer, y finalmente aquí hay mucho que tiene que ver con el desarrollo de la vida misma de las comunidades. Hay comunidades del litoral que solo viven en función de la pesca artesanal, y por eso es tan importante poder fortalecerla y poder avanzar de tal forma de evitar que nuestro litoral se vacíe, que la gente deje de vivir ahí. Creo que ahí hay desafíos tremendos. Ricardo, y ahora sí voy a propiamente la ejecución de este programa. ¿Cuáles fueron las dificultades que ustedes como fundación vieron al llegar a estos territorios y ejecutar este programa? Bueno, yo creo que, aparte de agradecer el espacio también y la presencia de la gobernadora y también de César, comentar que en el caso nuestro, a pesar de que como fundación tenemos experiencia de trabajo en la región de Aysén, más de 20 años, 27 años de experiencia con el programa Servicio País en distintas acciones, volver a trabajar de forma más directa en la ejecución de un programa en temas de pesca nos plantea de que, a pesar de que hemos avanzado mucho, sigue habiendo una brecha respecto a cómo el Estado es capaz de establecer normas que sean abordables desde la lógica de los territorios. Te piden SARPE y te encuentras con que a veces no todas las caletas tienen las condiciones de autoridad para tú poder contar con el SARPE. Te piden pasada de revista y muchas veces también el pescador no tiene las condiciones logísticas en el territorio para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tú te encuentras? Cómo de repente puedes transitar entre elementos de criterio que te permitan una objetividad y a la vez también un respaldo respecto a la forma en que con los recursos del Estado se trabaja de la manera más clara y más precisa, con estas brechas que de repente existen entre la norma o el requisito administrativo, que en pesca es bien estricto, y lo que el pescador puede de alguna forma respaldar. Ahí yo diría que efectivamente hay que cumplir con la norma, pero uno como fundación también se queda con este gusto de qué más podríamos hacer, y en estas alianzas que se tienen que dar para que efectivamente estos problemas no terminen con el sabor amargo del pescador. Es que nosotros conversamos con la autoridad converge en el interés de abordar, pero tú a veces dices que mira, es que esto nos pidieron esto y esto la verdad no lo podemos cumplir. Lamentablemente hoy día, si no se cumple con eso, y que una responsabilidad en este caso del sector, ¿cómo resolvemos la transparencia y el requisito formal? Hoy día yo diría que, a pesar de mucho lo que se ha avanzado en conectividad, acceso a distintos medios, todavía sigue existiendo una posibilidad en que yo deje a dos caletas en condiciones de competitividad respecto a requisitos de postulación que no son parejas, porque el contexto en el que yo resido es complejo. Y por lo tanto, desde la lógica de la fundación, yo te diría que constatamos en el sector pesca, un sector muy emblemático para nosotros. Para el país creo que representa pesca un 2%, la región es cerca de un tercio de nuestro PIB es pesca. Sigue habiendo una mirada de que, claro, a pesar de que estamos hablando de contextos de oportunidad de desarrollo, siguen habiendo brechas importantes, y esas brechas a veces las pone el Estado, que es el que de alguna forma fija la norma y debería integrar. Ahí yo felicito el interés de la gobernadora y también de su gobierno, de su consejo regional, de abordar esta temática, pero claro, dentro de las competencias que uno también esperaría en el traspaso de competencia a los gobiernos regionales, estas vocaciones yo creo que también tienen que ir acompañadas de más musculatura dentro de lo que es el aparato, en este caso el gobierno regional. Y claro, en este caso es con una alianza con el sector de la ONG, pero ojalá el día de mañana también uno pudiera tener como distintas normas que te permitan ir transitando con un mecanismo un poco más situado, porque claro, hoy día la explicación es que Cernapesca no puede estar en todos lados, o la autoridad no puede estar en todos lados, la autoridad marítima, pero la pregunta es cómo entonces lo resuelvo para que efectivamente estas situaciones sean lo más objetivas y apegadas al hecho concreto. Esa es una dificultad. Ricardo, y bueno, eso es desde la perspectiva de lo técnico, de las necesidades técnicas de los pescadores y pescadoras, pero ¿cómo se hace la gestión o cómo ahí se hila un poquito más fino entre los encargados territoriales o las personas de la fundación que están en cada una
uno de estos sectores con los pescadores desde la mirada social. ¿Cómo se hace ese trabajo para que pescadores y pescadoras también entiendan y que necesitan de un apoyo desde el gobierno regional y también desde las materias técnicas que ustedes saben? Bueno, en elementos comparados, uno de los principales acuerdos y en este caso también exigencias que tenemos y que también nos autoimpusimos fue ojalá estar lo más cerca, o sea, idealmente hubiéramos tenido 19 oficinas, no pudimos, pero tratar de estar en todas las comunas en las que exista una mayor presencia del sector pesquero, y por lo tanto hoy día en cada localidad, o todos los días o cada cierto tiempo, gestores y gestoras territoriales del programa están yendo a las localidades justamente a abordar distintos elementos, ya sea apoyo en las postulaciones, ir a dar cuenta también de los resultados y a la vez también, en la medida de lo posible, ir ajustando ciertos elementos en el desarrollo de las bases, porque nosotros estamos en un trabajo permanente con la División de Fomento y Industria y también con el apoyo que hemos tenido de la DIPLADE en resolver ciertos temas de términos de referencia, en el que idealmente cuando nos encontramos con algo y que sea abordable, el programa se adapta al requerimiento que efectivamente implica cumplir con los objetivos que tiene el programa, que son los que de alguna forma no son modificables y son los que rigen este acuerdo y este convenio que nosotros como fundación estamos ejecutando gracias a, en este caso, a la confianza que hemos tenido para poder hacerlo. Y en estos primeros meses de ejecución ya del programa, ¿cuáles han sido algunas de las dificultades, las brechas que han podido visualizar? Tal vez manifestarlo en brecha también de mujeres, porque no es muy conocido o siempre se destaca mucho más al pescador artesanal y no a las mujeres que también realizan este oficio. Sí, mira, ahí en el programa tiene una mirada respecto a una discriminación positiva a género, eso está establecido. Pero igual a nosotros nos llamó la atención de que a pesar de ese delta, podríamos decir, la participación de las armadoras, por ejemplo, es relativamente bajo y sigue siendo un porcentaje bajo. Entonces, uno, ¿qué es lo que visualiza? Y tú le das, por ejemplo, ya una mirada especial al género, pero todos estos otros elementos que me identifican con el género a lo mejor son los que implican que yo no tenga la cantidad de desembarques que tiene un pescador hombre, que yo no tengo, por ejemplo, ciertas condiciones de operatividad que tiene otro, y ahí yo creo que a lo mejor no para este programa, pero sí para un siguiente, y con una mirada más vinculada como la actualización del conocimiento, idealmente uno pudiera ser más certero en tener la mirada de cómo abordar socialmente, productivamente y a la vez también en términos de gestión, la articulación del beneficio en estas miradas, como digo, con una discriminación positiva respecto a nuestros sujetos interventivos o sujetos de beneficio de en este caso, recursos del Estado. En el caso de las mujeres, yo diría que es un grupo focal. Lo que uno constata es que sí hay una cierta brecha, salvo casos muy puntuales, en el que tú te encuentras con mujeres que ya tienen cierta edad, pero que ya no tienen carga. La pregunta es porque yo ya no tengo carga registrada, no tengo una responsabilidad distinta respecto a mis roles que, por ejemplo, los que se pudieran dar en ciertas lógicas sociales que tenemos en la región. Ahí nos falta entender un poco más como esta perspectiva de género, que a veces como que es muy general y no queda tan situada en lo que son nuestras características, porque incluso qué oficio yo hago respecto a la pesca me define muy distinto ser recolectora a ser la armadora en un proceso. Entonces eso yo creo que de alguna forma son elementos más cualitativos que hoy día nosotros tenemos más como la duda del por qué, pero que creemos que también en el componente 3 que tiene este programa, que es la actualización del conocimiento, esperamos que al caracterizar también a nuestros hogares de la pesca artesanal podamos tener más luz respecto a estas diferencias que hoy día, claro, salvo el género, o salvo un puntaje por ser mujer, no están reconocidas en la nómina, digamos, de criterios, pero como digo, no por falta de voluntad, sino porque, claro, donde uno pone el criterio objetivo es algo que se necesita más antecedentes. Para ir ya cerrando esta primera parte de nuestro podcast, gobernadora, sobre el mismo punto, ¿qué es lo que usted visualiza ya cuando termine este programa en los periodos de 2 años, 24 meses, en la perspectiva de género hacia las pescadoras artesanales de nuestra región de Aysén? Bueno, quiero señalar, además, voy a responder ahí la pregunta que visualizamos, pero quiero también relevar algunas cosas que me parecen súper importantes en relación a lo que planteaba Ricardo, y una de ellas tiene que ver con la presencia en el territorio. Muchas veces la región de Aysén
dada nuestra propia geografía. Yo siempre digo, la región de Aysén es un espacio geográfico que abarca de la región metropolitana hasta la 9ª región. Eso es la región de Aysén, es más grande que muchos países, o sea, de verdad que geográficamente, y además con una dispersión en la distribución de la población que hace que la ejecución de la política pública sea más compleja. Entonces, uno agradece tener socios estratégicos, como en este caso la Fundación para la Superación de la Pobreza, FUSUPO, quienes asumen este desafío y además comparten esta visión, y por lo tanto se hace el esfuerzo, y es lo que estamos haciendo desde el gobierno regional con todas aquellas fundaciones o corporaciones con las que estamos conviniendo, para poder, para que efectivamente tengan presencia territorial. Y lo menciono porque cuando tú me preguntas cuáles son las expectativas, creo que elaborar un programa con perspectiva territorial, con un diagnóstico propio de la región, claramente uno lo que espera primero es cumplir los objetivos que nos hemos trazado y señalar desde ahí que efectivamente se puede generar cambio desde la política pública cuando ésta tiene la capacidad de mirar la característica propia del territorio y de los sectores. Y en materia de género, nosotros lo hemos declarado como administración, todos los programas y todo el trabajo que estamos haciendo lo hacemos con perspectiva de género, y eso no tiene que ver, muchas veces se instalan estas cosas como medio odiosas, ¿cierto? Como, no, esto es contra los hombres. Claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos hablando de cómo finalmente existen brechas y la política pública está para eso. Cuando el sistema económico falla, ¿cómo se repara? Con política pública. Cuando hay brecha, ¿cómo se repara? Con política pública. Para eso es la política pública. Y en ese sentido, en el ámbito de la pesca también hay brechas de género importantes. Y por eso es que nosotros hemos focalizado algunas de las líneas, ¿cierto? Y esperamos que efectivamente con la ejecución de este programa se pueda fortalecer, pero además que logremos cadenas productivas. Yo creo que ahí hay un espacio que es muy importante, que tiene que ver con cómo encadenar finalmente, con cómo lograr la vinculación y la articulación entre los y las pescadores de un mismo espacio. ¿Cómo hacemos que una caleta, por ejemplo, logre articular de tal forma que puedan, sacar productos? ¿Por qué no pensar en instalar unas pequeñas plantas de proceso, que también es parte de este mismo programa? Hoy día una de las principales carencias que tenemos como región tiene que ver con la capacidad de hacer procesos en la región. El mejor ejemplo de ello es la propia industria acuícola, ¿cierto? Donde efectivamente toda la producción de salmón, hoy día Chile es el principal exportador del mundo, de la principal proteína, ¿cierto? Como es el salmón, y de eso más del 50% proviene de la región de Aysén. Pero cuando tú miras números, ¿cuánto es lo que efectivamente se procesa en la región de Aysén? ¿Qué es lo que te deja? Muy poco, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la calidad de los prestadores de servicio, innovar, colocar tecnología, aplicarse con la robótica y empezar a generar espacios y aperturar para que efectivamente nuestros prestadores de servicio sean competitivos respecto a los prestadores de servicios de otras regiones. Entre medio, trabajar en materia de diversificación energética, y hay un trabajo al debe que es legislativo. Necesitamos que se revise la ley de los sistemas medianos, porque no puede ser que el costo de generación, siendo tan bajo, tenga tarifas tan altas. ¿Por qué? Porque resulta que calculamos tarifa en función del diésel, del respaldo, y el respaldo en la región es diésel. Por lo tanto, nunca vamos a poder tener costos más baratos que permitan efectivamente la instalación de grandes plantas de proceso. Y en el caso de la pesca artesanal sucede exactamente lo mismo, pero en una menor escala. Hoy día nosotros tenemos a todos nuestros pescadores que hacen el proceso de extracción, ¿cierto? Pero que también finalmente la mayoría de los productos salen de la región y son procesados en otros lugares a propósito de ello. Entonces, ¿qué esperamos? No solo en materia de enfoque de género, sino que en relación a la pesca artesanal, y sin duda incluye a las mujeres, que ésta se fortalezca y que logremos hacer encadenamientos productivos que permitan poner en valor los productos que nosotros tenemos, pero además poner en valor el territorio. O sea, yo sueño con que nosotros desde las distintas caletas estemos sacando productos que además sean parte de la marca calidad Aysén, ¿cierto? Y ¿por qué no? Si hoy día ¿cuánto cuesta en Europa comerse un erizo? Y no solo ahí, o sea, en el tema de los productos forestales no madereros, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento y el abordaje que nosotros hacemos de, no sé, por ejemplo, de la morilla, por ejemplo? Creo que es un muy buen ejemplo. La morilla, vienen acá empresas y compran, claro, y dice, oye, no, igual pagan bien, pero cuando uno ve cuánto cuestan los 100 gramos efectivamente allá en otro lado, ¿cierto? Uno ve que claramente hay un abuso tremendo. Entonces, ahora, no, es un abuso porque el mercado funciona así, ¿cierto? Pero es porque no tenemos conciencia del valor de lo que nosotros tenemos. Creo que ahí hay un trabajo también importante que hacer.
No hablo más. Bueno, ahora, Ricardo, ahora vamos a hablar de ciencia, pero ciencia en nuestro litoral, que también es bastante importante. O sea, no solamente aquí en la Patagonia, en la región de Aysén, hay áreas verdes, también tenemos agua, ríos, lagos y mar. Así que también es importante esta zona para nuestra región. Estamos con César Méndez Melgar, quien es director del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. Así que, César, cuéntanos un poquito cuáles son algunos de los principales estudios relacionados con el litoral, con el agua, con el mar. Sí, primero en lo tocante a la investigación que estamos desarrollando como centro de investigación en el tema marino, en el tema de pesca específicamente, el gobierno regional de Aysén nos ha confiado los recursos para sostener 2 estudios que son estudios claves en recursos específicamente pesqueros, como son la jaiba mármola y la centolla, es uno de los estudios, y el otro es del loco y el erizo. ¿Y qué se necesita en términos de ciencia para realizar o para propender a un uso sustentable de los recursos? Se necesitan datos. Los datos de estructura de las poblaciones, tamaño de las poblaciones de erizos, de jaiba. Se necesita conocer las edades de maduración de los recursos para ver cuándo es necesario y en qué tasa, ¿no es cierto?, se pueden explotar. Y todos esos datos permiten generar planes reguladores racionales, ¿no es cierto?, para llevar a cabo este uso sustentable. Existen datos en otras partes, por cierto, pero no en la región de Aysén. Por ejemplo, existen datos hasta la región de los lagos con respecto al loco y centolla en la región de Magallanes. Y sin embargo, se necesita saber cómo se comportan estos recursos localmente por la geografía, por el clima, por el tipo de conformación que tienen los fiordos. Se necesita saber cómo se comportan en esta región. Y ahí entra como estrategia, ¿no es cierto? Y como hablaba la gobernadora, política pública, financiar investigaciones hechas de base en la región. Probablemente hayan datos que puedan ser extrapolados, pero si no los verificamos y no se hacen series de datos localmente validados, probablemente nuestro conocimiento y nuestro uso de esos recursos no va a ser óptimo, ¿no es cierto?, como debiera ser. César, y para la gente que nos está escuchando, explícanos un poquito cómo es el proceso de hacer esta investigación, cómo se despliegan los profesionales para hacer la medición de estos productos, del loco, del erizo. ¿Cómo es un poquito ese proceso? Las investigaciones son territorialmente situadas, ¿no es cierto? Hay una distribución diferencial de los recursos en la región, no en los mismos lugares en donde hay jaiba, están los locos, y por eso los estudios son jaiba con centolla, loco con erizo, porque hay una correlación espacial, ¿no es cierto?, en donde se dan estos recursos, en donde las distintas comunidades, y esto es importante por lo que voy a decir, donde las distintas comunidades han desarrollado determinadas especializaciones hacia estos recursos, ¿no? Entonces, ciertas comunidades, por ejemplo, huaytecas, ¿no?, Melinca, están enfocados en el estudio del loco y el erizo, y otras comunidades van a hacer trabajar se va a trabajar el otro estudio, el de jaiba, mármola y centolla, ¿no? Y en esa distribución territorial es que hay un despliegue, ¿no es cierto?, en asociación a la fundación, ¿no?, en donde se va a llevar a cabo un trabajo de sinergia para lograr llegar con la información a las distintas comunidades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ciencia antiguamente se hacía en prescindencia, ¿no es cierto?, de las personas, de las comunidades, hoy una ciencia de esa característica es inviable. Uh-huh. La ciencia se tiene que hacer con la gente y para la gente, ¿no? Y el producto final, que es la información científica,
tiene que estar interiorizado en las comunidades para que estos finalmente la información que se obtenga de estos estudios tenga, ¿no es cierto?, un sentido. ¿Y cómo es el proceso un poco más técnico? Los profesionales se despliegan a estos territorios, como nos comentabas, pero sacan cuánta cantidad de cada producto, de jaiba, de centolla, de loco, de erizo, sacan para poder hacer las investigaciones y poder ver las mediciones y todo lo que ustedes exponen en sus estudios. Sí, a ver, los elementos técnicos me superan a mí. Pero evidentemente en ciencia todo funciona con muestras, con criterios muestreales. Entonces, en realidad, en términos de explotación, no genera una explotación del recurso lo que un científico puede hacer para llevar a cabo una medición. Sin embargo, es muy importante mencionar que todos los estudios y todos estos muestreos se hacen en asociación a pescadores. No es como que los investigadores andan por su parte llevando a cabo casi como una investigación aparte, ¿no es cierto?, sino que van en el mismo barco, van con la misma gente, levantan básicamente con los conocimientos ancestrales que tiene la comunidad. Entonces es un trabajo sinérgico, ¿no es cierto?, no solo con partners en la investigación, sino con la comunidad. Perfecto, o sea, ahí se involucra también al pescador, totalmente, a la pescadora, no es algo separatista en ese sentido. César, y si bien los estudios ayudan a los pescadores, pescadoras, a quienes están ahí netamente en el mar y también con los recursos, pero también ¿en qué ayuda a la población que consume los mariscos? ¿Cuáles pueden ser algunos de los conocimientos que se pueden adquirir para la gente común y corriente que pueda tener acceso a los estudios que hace el CIEP? A ver, en términos del consumidor final, el beneficio que hay es que si se hace un uso racional del recurso, en última instancia nos va a beneficiar a toda la sociedad, ¿no es cierto? Va a beneficiar a el conocimiento. Tiene, por así decirlo, tiene beneficios exponenciales. Lo más importante y lo más inmediato, sin duda, es que ayude a los pescadores y pescadoras artesanales de la región. Ese es el objetivo número uno. Pero también que esa ayuda sea sustentable. Y si es sustentable en el tiempo, nos ayuda a toda la comunidad, nos ayuda a los que comemos y nos beneficiamos, ¿no es cierto?, de estos productos del mar. Nos ayuda a ponerle valor, a conocer, como decía la gobernadora, el valor del erizo de acá y por qué el erizo de acá cuesta tanto, por qué entender al consumidor por qué el erizo tiene una veda, por qué el loco tiene una veda, por qué no los podemos consumir directamente y por qué en el fondo se justifica que haya un manejo con planes, ¿no? Lo que el centro de investigación hace es produce información que va a ayudar a la gestión de esos planes de uso racional. Claro, finalmente es educar a la población y saber las temporalidades de nuestros propios recursos del mar, que también es importante poder cuidarlos y que no se desplieguen o se reproduzcan en masividad, porque finalmente la naturaleza no es así. Bueno, estamos finalizando este primer capítulo de nuestro podcast Navegando el Litoral. Muchas gracias, gobernadora, Ricardo, César, fueron nuestros primeros panelistas aquí en este podcast de Navegando el Litoral, una colaboración del Gobierno Regional de Aysén, la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. Muchas gracias por asistir a este primer capítulo. Gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias por unirse a nuestro podcast, Navegando el Litoral. Acompáñanos en futuros episodios para seguir explorando la riqueza de nuestros ecosistemas marinos y descubrir cómo la ciencia, la innovación, el fomento y la diversificación están moldeando el futuro de nuestro sector pesquero en Aysén. Mantente atento y vuelve a escuchar este episodio las veces que quieras en www.goreaisen.cl, también en www.superacionpobreza.cl o en www.ciep.cl. No te pierdas los próximos episodios de Navegando el Litoral. Te esperamos para seguir explorando juntos las maravillas de la pesca artesanal en la región de Aysén. Hasta pronto.